Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Hoy vamos a, de alguna manera, semblantear, escrutar lo que ya se perfila como la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. En tanto, muchas veces es la llave maestra de los lineamientos que intenta el gobierno o los gobiernos o este gobierno de poner arriba de la mesa en cuanto al año parlamentario, pero al año político también, porque generalmente los presidentes aprovechan y hacen balance o el famoso check and balance, ¿no? Que dicen los americanos. Hasta donde nosotros pudimos chequear, investigar o preguntar, el presidente Alberto Fernández se va a plantear en la apertura de sesiones una exposición que tenga que ver con lo que ha sido la recuperación de la economía para su lectura, para su mirada. Va a ser una comparativa fuerte contra los números del 2019, es decir, los números del año anterior a la pandemia, porque ahí ellos encuentran que, sobre todo en los indicadores industriales, la Argentina no solo recuperó, sino que mejoró esos números, que eran malos, hay que decirlo, eran los números del macrismo. Hay que decir que la administración Macri, de 4 años de gestión, 3 terminó con PBI negativo, salvo el 17, que incluso es el año que le permite ganar la elección de mitad de término. Los otros 3 fueron muy malos. Entonces va a jugar con esa comparación para demostrar que la Argentina ya entró en un sendero de fuerte crecimiento. ¿Y por qué señalo esto con insistencia? Porque ahí, me parece, se encuentra lo que el fernandismo, si es que existe, aunque al propio Alberto diga que eso no existe, ancla las esperanzas de una posible reelección. Más allá que el presidente dejó claro que las candidaturas de ese espacio político tienen que ir todas a internas, a paso. Me resulta a mí fuerte eso, porque un presidente que tenga que ir a una interna, la verdad, bueno, no sé, me descoloca, no lo puedo entender bien. Pero bueno, dicho esto, da la impresión que ellos juegan con la idea de un crecimiento de 6 puntos, los más optimistas dicen eso, ¿no? 6 puntos del producto para este año 22 y 4 o 5 para el 23. Todo eso habría que conjugarlo con el famoso acuerdo con el fondo. Solo tiro 2 datos de ese acuerdo para este año, que me resultan complejos de ver cómo se incrustan en la economía real, que es el compromiso de bajar 1 punto la emisión y que no va a contar el presupuesto nacional con 1 punto que le aportó lo que se llamó para algunos sectores el aporte patriótico. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Rodrigo Esteves, porque me parece que va a ser un poco como las líneas por donde va a ir el calendario 22 y qué implica esto para el conglomerado opositor, porque a veces las suertes se juegan con la cotidianidad donde hay que transitar políticamente y económicamente, porque una cosa es un escenario de claro ascendente económico favorable para un oficialismo y otro es un escenario descendente. Dicho todo esto, agregamos otro dato: se conoció la inflación del mes de enero, 3,9%, que a mi gusto le agrega nubarrones importantes a toda esta idea de la recuperación de la economía. La inflación está, según los estudios demoscópicos, al tope de las preocupaciones de la mayoría de los argentinos. Bueno, con todos estos temas, en un minuto con Rodrigo Esteves.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches para vos, buenas noches para nuestra audiencia. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, un largo introito, ahí arrimé varias líneas y como siempre barra libre. A ver, varias cosas. La primera diría que el 1 de marzo constituye una fecha iniciática no solo para el periodo parlamentario, sino también para la posibilidad cierta de Alberto Fernández de reencontrarse frente a un pleno donde va a tener sentado a Máximo Kirchner. Puede parecer un dato de color. Y a la madre también, ¿no? Ya que estamos. Y a la madre la va a tener a su diestra o a su siniestra, pero... La madre que todavía no abrió la boca, digo, por eso la abrió la boca con el tema del fondo, ¿no? Buen punto. Lo que digo que puntualmente va a tener a esos 300 y tantos parlamentarios que estarán allí, entre los diputados y los senadores, sentados y ordenados en el hemiciclo como puedan. Recordemos que siempre los senadores los sientan un poquito más cerca, los tratan de acomodar un poquito más cerca, tratándose de este tipo de asambleas parlamentarias donde concurren todos los bloques, no hay tiempos tan complejos en la democracia argentina como algunos intentan instalar, ¿no? Me parece que hay cierta madurez política en torno a la asamblea, y el presidente tendrá nuevamente frente a él a esa decena, vos hablabas de 18 vez pasada, creo que 15 terminaron en el asado, digo, a ese núcleo duro que supuestamente algún integrante del bloque que precisamente no era camporista de origen, pero digo, alguno habló un poquito de más con los medios, deslizó lo de la abstención, se armó un gran revuelo, volvieron sobre sí, dijeron que no están así. La realidad es que todavía no se sabe de la conducta de ese núcleo de diputados y diputadas que acompañan a Máximo Kirchner y que acompañaron la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad del bloque oficialista. Veremos cómo es el comportamiento también frente a la Asamblea. Por otra parte, también es una oportunidad, hablo de esta fecha iniciática, también es una oportunidad de repensar esta idea del albertismo, ¿no? Alberto Fernández, después de la derrota electoral, del muy mal paso electoral en esta elección de medio término, sorpresivo para muchos, de la derrota bonaerense, que para muchos también fue sorpresiva, deslizó algo que vos decías recién en tu introducción, esta idea de una paso presidencial que alguno dirá, ¿qué locura es esta de ir a una paso presidencial con un presidente en ejercicio? Es probable, y sobre todo es probable que parezca una locura si el presidente en ejercicio además va por la pelea a la paso presidencial, porque acá nosotros tenemos una experiencia de una no paso presidencial que fue el escenario del 2015, cuando Florencio Randazzo pidió ir a una paso y le dijeron no de ninguna manera. Tenemos una experiencia de una no paso presidencial en 2019, cuando Martín Lustó pidió dentro de Juntos por el Cambio tenerle la oportunidad de pelearle a Mauricio Macri y le dijeron no de ninguna manera. Pero no tenemos, esta sería la tercera y porque no podría ser la vencida, una escena donde el presidente diga, bueno, yo me pongo a disposición en este escenario bicoalicional que se ha consolidado en los últimos años. Debemos decir que es muy difícil pensar el próximo turno electoral sin el protagonismo del peronismo en el Frente de Todos y sin el protagonismo del PRO y el radicalismo en Juntos por el Cambio. Es muy difícil pensar en otro escenario. Tal vez el dato central tenga que ver con esto, ¿no? Un Alberto Fernández que se sienta con posibilidades. Vos enumeraste algunos números, los números de la construcción, hablamos de los números de la actividad industrial, y efectivamente, tal cual bien decís vos, son todos números que en las últimas semanas, no solo en esta, ya hace algunas semanas se fueron conociendo de diciembre, interanuales, que son números propositivos, algunos números propositivos en relación a la gestión de Macri y otros números propositivos en relación casi al 2017, al 2016, es decir, muchos años por detrás, 5 años por detrás, el mejor diciembre por caso para la actividad industrial, crecimiento muy fuerte de la construcción. Creo que en algún sentido, así como la inflación no le ha dado tregua al gobierno, y no solo no le ha dado tregua, recién bien decías el número que fue para enero, un número duro, pero no le va a dar tregua tampoco en febrero y marzo. Recordemos que marzo tiene una larga tradición de ser un mes donde el cimbronazo educativo siempre nos lleva
a una escalada inflacionaria, máxime teniendo la agenda por delante de este diálogo con el fondo que se abrió, este diálogo con el fondo que es genuino, este acuerdo con el fondo que empieza a pergeniarse, donde todos bien sabemos que hay que cumplimentar, y el mecanismo de cumplimentar sí o sí va a pasar por alguna quita de subsidios, digamos. Nosotros hemos visto este modelo, digo, en 30 años atrás, en los 90, el peronismo respondió con un ajuste enorme en el sector público. Ese ajuste enorme en el sector público hoy no tiene escena, es decir, YPF no es aquella YPF, no existe yacimiento carbonífero fiscales, no existe gas del Estado, no existe SECBA, digo, y las mencionamos porque no las tenemos más en escena, y seguramente los más chicos que nos estén viendo ni saben de qué le estamos hablando, pero estamos hablando de las empresas públicas que eran mecanismos de inserción laboral importantes en algunas localidades. Así estallaron Tartagal, así estallaron algunas localidades en la Patagonia, digo, mecanismos relevantes, lo mismo el tema de ferrocarriles, digo, ese mundo no existe más. Es decir, hoy el mundo o la clave de la salida en términos económicos para la Argentina, para desentrañar algún tipo de ajuste, pasa sí o sí por los subsidios, por desandar esa madeja de subsidios que generan situaciones en las cuales aquel que tiene una pileta climatizada en su casa está pagando cifras de gastos por electricidad que son ridículos en comparación a los que debería efectivamente pagar. Recojo el guante de varias de las cosas que planteaste como para matizarlas, ¿no? En orden absolutamente aleatorio. Efectivamente, en los 90 vos tuviste un ingreso de capitales por privatizaciones, que eso ya no lo tenés más, un ingreso de dólares, y si bien este ajuste que el fondo pide es bastante más moderado que los ajustes tradicionales que implicaban el tema jubilatorio, muchas veces educativo, y si no que le pregunten a López Murphy y su estrellado paso por... estrellado de estrellarse, no de estrella buena, por el Ministerio de Economía de la Rúa. Creo que igual, insisto, es un punto menos de emisión y otro punto que no tenés el tema del aporte patriótico que tuviste en el 15. Los más audaces jóvenes turcos del kirchnerismo plantean, esos jóvenes turcos, volver al impuesto patriótico. Me da la impresión que hoy no tendría eso posibilidad de salir, pero bueno, también se decía que no iba a salir en el 21 y salió, ¿no? Dicho esto, insisto, creo que las llaves maestras pasan por si la cuestión inflacionaria se consolida al alza, es decir, 3,9 en enero, según las personas con las que hablé, lo que fui escuchando, febrero ya viene picante, viene con precios hacia el alza, arriba. Estiman una inflación muy parecida, y marzo, vos lo dijiste, es una cuestión estacional de tradición inflacionaria por la cuestión escolar, con lo cual podés irte a una inflación de 12 puntos tranquilamente en el primer trimestre. Eso, bueno, para equipararlo después salarialmente te va a abrir una paritaria tensa, ¿no? De mucha dificultad. Creo que empieza ahí a encadenarse estos problemas de los que yo digo pueden hablar de las mayores dificultades del gobierno. Y es también esta cuestión la que más pesó a la hora de la decisión de Máximo. Y ahí quiero ampliar un poquito con lo siguiente. Lo hemos comentado en algún otro programa, pero vale la pena reafirmarlo en esto de buscar los lineamientos del 22. La lectura de Máximo yo creo que es del Patria. Esto va por cuenta y orden de un servidor y por supuesto de la vicepresidenta, es que este acuerdo finalmente es
la tapa de cemento sobre las expectativas del Frente de Todos de cara al 23. Es decir, que con este acuerdo se va a perder la elección. Y es más, avanzan un paso más, creo que en esa línea también está Máximo, que es refugiémonos en la provincia de Buenos Aires. Ahí se abre otro capítulo, que después me interesa mucho que valores. Todos los estudios demoscópicos hablan de una mala performance de Kicillof. No es un gobernador bien evaluado. Dudan qué hacer con esa candidatura, porque necesitan una candidatura taquillera. Tu mirada del asunto. A ver, en primera instancia, reconstruyendo un poquito lazos históricos de esta historia, el cristinismo conoce una escena de derrota parlamentaria en el 2009, la revisita en el 2013, y con el protagonismo de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner vuelve a perder en el 2017 ante Esteban Burri, que paradoja de la historia ha renunciado a su banca hace escasos meses, por una razón de salud. A lo que apunto es a lo siguiente: no será la primera vez que irán a una presidencial después de perder una parlamentaria. La escena del 2011 fue muy clara y, creo yo, sin temor a equívoco, podríamos decir ejemplificadora. En 2010 muere Néstor Carlos Kirchner y en 2011 cambia por completo la escena de aquella derrota del 2009 donde el Grupo A quería cargarse al Congreso de la Nación y a la Cámara de Diputados. Seguramente si alguno no se acuerda que ese Grupo A y lo googlea, creo que ya nadie lo encuentra, pero bueno, era la entente de todos los sectores que se oponían a la marcha de gobierno de lo que era en aquellos años y se denominaba el Frente para la Victoria. Quiero decirte porque creo que juega todo este tema, porque al final es un poco la base de lo que venimos planteando en este programa, que 2010-2011 fueron años de extraordinario crecimiento del producto. Es decir, ya empezó a rebotar en el 2010, me corrijo, después de los efectos desastrosos de Lehman Brothers, que se sintieron con fuerza en 2009, ya rebotó la economía en 2010 y 2011 creo que se creció a tasa china. Me parece que fueron 7 puntos del producto. Sí, con esto, eso remarco mucho, porque la expectativa del gobierno, y esto no vamos a dar el nombre, pues no corresponde, pero en una charla que tuvimos vos y yo en off hace poquito con un importante dirigente político de la oposición, nos dijo que él veía al oficialismo con serias posibilidades porque sí creía que la economía crecía 6 puntos o 5 este año y otros 5 el año que viene. Por eso remarco tanto lo del crecimiento, ¿no? Solo a mi gusto eclipsado por una inflación descontrolada. Si no le ponen verdadero cepo o coto a eso, no hay PBI que los aguante. Pero bueno, perdón por la interrupción. Volviendo sobre la escena, a lo que apunto, y es algo que lo hemos dicho ya en otras oportunidades, no le pesa al peronismo en el gobierno perder una parlamentaria, insisto. Y me parece que esto no es un dato menor, me parece que hay una sensación en algunos sectores del gobierno que desde el entorno de Guado de Pedro, de Máximo Kirchner, se ahogaron en un vaso de agua, que la situación para el peronismo ya ha demostrado en varias oportunidades que tiene serias posibilidades de levantarse. Y tal vez tenga que ver, si empezamos a mirar con atención, que ya no son Antonio Caló o Daer de Sanidad, digo, ya son otros los actores que hoy salen a jugar el pecho y a poner el pecho a las balas defendiendo al proceso político que encabeza Alberto Fernández. Son los Aníbal Fernández, y a la misma lógica aplica la aparición en esta última semana, y ya desde hace algunas semanas, producto de la irrupción en el bloque de alguien de quien nosotros trazamos algún perfil, y alguno de nuestros atentos televidentes nos hizo una mención acerca de ello, digo, la irrupción de Agustín Rossi, por ejemplo, de quien se habla mucho, de quien que también nadie le puede discutir lealtad con Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, no solo primero como presidente del bloque, sino después como su ministro de Defensa, pero que sin embargo ha salido a bancar al presidente de la Nación. Entonces digo, frente a estas situaciones me parece que el presidente empieza a tener respaldos de otras características. Ya no son el núcleo duro del grupo Callao, que en definitiva eran el gabinete reducido, ya no es los muchachos de la CGT que nunca se llevaron de todo bien con el cristinismo, ese peronismo tradicional que todavía sigue teniendo en sus despachos primero el cuadro de Perón, después el de Evita y tal vez después aparezcan los de Néstor y Cristina. Estamos hablando de actores que
particularmente han demostrado ser compañeros en la gestión. No, está muy bien lo que estás planteando, porque me abrió paso a otra cuestión que quiero poner arriba de la mesa para que discutamos. Y soy absolutamente sincero, tengo abonada mi propia teoría sobre eso, que ahora te la comento. Vos estás hablando de figuras importantes que se están poniendo la camiseta fernandista. En el Patria, y digo el Patria así yo englobo todo, ¿no? Todo lo que alguna vez Lilita Carrió llamó el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo, bueno, todo es el Patria. Por ejemplo, están que vuelan contra C5N, ¿no? Que ya lo acusan de un canal fernandista y dicen que hay nombres vedados y vetados en ese canal, nombres que se la trata de una determinada manera Cristina, no del todo buena. Los Graf, hay mucha bronca contra los Graf. Estamos hablando, por supuesto, de la intimidad de la política. Vos decís que la gente mira los Graf, y los políticos, los que están en este negocio de la comunicación, miran los Graf. Lo mismo pasa con Página 12, se dice que es un diario fernandista. Es decir, el fernandismo, y ya paso a contar no voy a decir tampoco la fuente, obvio, empieza a moverse como tal, en cabeza del propio presidente. El otro día recibió a un altísimo dirigente de una provincia importante, perdón por todo, pero que no quiero, porque fue el dirigente que me lo contó, entonces no voy a dar más clave. Me dijo que estuvo con el presidente, este dirigente de una provincia importante, y se le dijo que, bueno, habría que resolver una cuestión política ahí de nombramientos, y el presidente le dijo: mira, yo estoy armando el fernandismo para lo que viene, y me gustaría que me acompañes en tal lugar. Bueno, en fin, quiere decir que el presidente está en esa música. Está bien, el presidente ha dicho tantas cosas que después no cumplió, que una más que le hace una mancha al tigre, ¿no? Ahora, es evidente que está en ese... Y te dejo para que vos remates este punto. Creo, en todo lo que dijimos, por lo menos yo le di muy poca importancia a un dato que puede también eclipsarlo casi todo, que es la interna. Según dice el Patria, el kirchnerismo, va a haber internas fuertes, y no vaya a ser que finalmente ese frente se rompa. Finalmente se rompa. No descartemos. Fernández es un especialista en apoyar fórmulas anticristina. Lo hizo con Massa, que fue su jefe de gabinete, y lo hizo con Randazzo. Así que no descartemos que Fernández sea un caballo de Troya, arme una candidatura oficialista de 8 o 10 puntos, y el kirchnerismo una de 25, 28, y bueno, y se termine la jugada y te gane la oposición en primera vuelta. Yo no lo descarto eso tampoco. Lo que sucede, y tomando este escenario que bien decís no se debe descartar, es que uno tiene la percepción que esta parlamentaria, al no haber tenido ese paso, no terminó de limar las asperezas que efectivamente tiene la coalición. Y acá, ¿por qué insisto en este concepto de coalición? Porque las tensiones de una coalición son naturales. Es decir, así como son naturales las internas en los partidos políticos y el radicalismo, y hasta el propio peronismo después del 83 puede dar cátedra sobre eso, de ahí nació Carlos Menem, de ahí nació Raúl Alfonsín, de las internas, me da la sensación que entender la Argentina sin este bicoalicionismo es una torpeza. Y a la vez, entender las coaliciones sin tensiones es otra torpeza. Que este es el dato central de lo que pasó con el Frente de Todos. El Frente de Todos apostó a ese disciplinamiento arcaico, pero muy lógico para el peronismo, en una etapa donde ya no está esta lógica del disciplinamiento. La sociedad está muy madura con las PASO, la sociedad las privilegia, le gustan, se divierte, va, vota. Es decir, hay un amplio sector de la sociedad que a las PASO las usa para ordenar. La muestra acabada es lo que pasó en Juntos por el Cambio, el palizón de juez en Córdoba, con De Loredo, palizón entre comillas, pero es una elección muy fuerte. La elección de Manes, sin estructura y con un radicalismo que daban por muerto en la provincia de Buenos Aires, un tipo que pierde en una gran elección contra Diego Santilli y la estructura del PRO, que venía de gobernar el distrito. Es decir, me da la sensación que si empezamos a mirar con cierta atención
lo que ha pasado con las PASO, y estoy hablando de esa escena que es la escena de la coalición opositora. En la coalición oficialista, lo mismo, digo, Agustín Rossi, que hoy está defendiendo a Alberto Fernández, perdió 2-1 contra Perotti y Cristina, y tuvo que enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner en Santa Fe. Digo Santa Fe por decir un distrito que hoy gobierna la coalición oficialista, pero podemos hablar de muchos otros distritos. Entonces me parece que abrirse a la posibilidad de utilizar la PASO en una presidencial puede terminar siendo seductor. Lo hemos charlado acá. Vamos a seguir charlando. Y lo vamos a seguir charlando seguramente. Sí, porque nos tenemos que ir. Simplemente cierro con esto. Se nos agotó el tiempo, pero digo, incluso puede quedar abierto para un próximo programa, si no nos pasa por arriba la coyuntura. Vos hablaste del tema de las coaliciones. Creo que acá hay un problema. La Argentina no tiene gimnasia de coalición política, de coaliciones. No la tiene. Alfonsín alguna vez, ya cuando había dejado de ser presidente, le quiso dar un impulso a la reforma con un sesgo más parlamentarista, ¿no? A la reforma constitucional. De ahí lo de la jefatura de gabinete y todo este tipo de cosas. Pero no tiene una gimnasia parlamentaria de coalición como sí existe, por ejemplo, en Europa, que son más regímenes parlamentaristas. Entonces, te diría que hoy funciona mejor esa mesa de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, donde realmente están los matices ahí arriba representados, porque ves la reunión de la foto de Bullrich, de Morales, te aparece el representante de Carrió, es decir, sensibilidades distintas. Eso no se pudo armar en el Frente de Todos. Vos no tenés una mesa que coaligue, que cogobierne. No la tenés. Y creo que eso es una dificultad para el gobierno. Pero bueno, lo planteamos, incluso lo podemos recuperar esto en una próxima. Te mando un abrazo, gracias. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene en Contragolpe. Chau.